Hemos venido tratando en clase el origen de la historia constitucional. En este contexto vamos a hacer un pequeño aporte al origen de la historia constitucional de Francia, que tiene su detonante con la Revolución Francesa ocurrida el 14 de julio de 1789. Posterior a esto se crea una asamblea de estados generales, que era una asamblea corporativa de carácter medieval, que posteriormente se transformó en una asamblea nacional constituyente. Lo primero que hace es el 4 de agosto de 1789 es declarar la abolición de los privilegios y el fin de los derechos de la monarquía. En este contexto de una Francia empobrecida, el marqués de Mirabeau era un noble pero detractor de la monarquía francesa y defensor de las causas populares. Propuso algo novedoso, que era la monarquía constitucional, hecho que fue aceptado por la Asamblea Constituyente, marco legal en el que se sobrepuso el tercer estado, el estado lleno, sobre la monarquía, la aristocracia y el clero, obligándolo al rey a jurar obediencia a la Constitución y a aceptar la separación de poderes, propuesta teórica política del barón de Montesquieu. La Constitución de 1791 fue la primera constitución escrita, fue promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente el 3 de septiembre de 1791 y aceptada por el rey Luis XVI, quedando Francia configurada como una monarquía constitucional. La Constitución establece que la soberanía reside en la nación y no en el rey, que se titula Rey de los Monarcas. Proclama la libertad de pensamiento y de prensa y libertad religiosa. Suprime la nobleza y las distinciones hereditarias, las órdenes de caballería, las corporaciones y gremios, y establece el libre acceso a los oficios y funciones que hasta ahora se reservaban a la nobleza o se heredaban. El mantenimiento de los lugares de culto pasa a depender del Estado, que remunerará a los religiosos. Garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada. Crea un servicio de instrucción pública para promover a los ciudadanos una educación básica, libre y sobre todo gratuita. Crea también un establecimiento público a beneficio de los niños huérfanos y en sí a cuidar a personas con discapacidad. Aun cuando establecen los derechos fundamentales de los ciudadanos franceses y de todos los hombres sin excepción, no se refiere a la condición de mujeres o a la esclavitud, aunque en esta última sería por abolida la Convención Nacional el 4 de febrero de 1794. Sin embargo, es considerado un documento precursor de los derechos humanos a nivel nacional e internacional. Instaura la división de los poderes ejecutivos, legislativos y jurídicos. Una elaboración de las leyes correspondía a una Asamblea Nacional Legislativa. Votaría las leyes, los impuestos y declaraba la guerra con la aprobación del rey. El poder ejecutivo quedará a manos de la monarquía. El rey tiene el poder de nombrar y distinguir a los ministros. Tema me corresponde hablar sobre la evolución de las normas constitucionales desde su inicio hasta su actualidad. Debo manifestar que la Constitución de Francia, la primera, fue creada en 1791. Esta Constitución fue aprobada por Luis XVI y estaba enmarcada en una constitución monárquica constitucional como tal. La Constitución de 1793, en cambio, establecía el derecho al sufragio como tal, tenía más privilegios, más personas que estipulaba para esto, un amplio campo para realizar el derecho al sufragio. La Constitución de 1795, en cambio, esta estaba establecida o basada en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Constitución de 1802, esta Constitución fue creada por Napoleón Bonaparte para su beneficio, y la misma fue aprobada por el pueblo mediante plebiscito. La Constitución de 1814, esta Constitución, cuando estaba en el poder el rey XVIII, indicó que no era una Constitución como tal, sino que él la consideraba como una carta, por lo cual indicaba que la soberanía residía en el rey. Él declara aquí el poder legislativo y el sufragio censitorio. La Constitución de 1848, en cambio, esta Constitución declara al primer presidente como tal, por un periodo de 4 años. Esta Constitución también abole lo que es la esclavitud, la abolición de la esclavitud, y da el derecho al trabajo como talleres para
para la parte obrera. La Constitución de 1852 aquí establecía un gobierno de 10 años. La Constitución de 1875, en cambio, fue la primera y única vez que en una república francesa no se pudo determinar o definir una organización para una verdadera constitución. Y duraban en el poder el presidente 4 años. La Constitución de 1840, en cambio, esta establecía la libertad, la dignidad de la persona humana, los valores supremos, el bienestar, la salvaguardia del Estado, los ciudadanos dignos de libertad, sufragio. La Constitución de 1946, en cambio, establecía, esta fue aprobada mediante referéndum y esta establecía la ley que garantizaba a la mujer en todos los campos, el derecho a la igualdad de los hombres, el derecho a la huelga. Soy el abogado Carlos Morán. Me toca hablar sobre la estructura y la conformación de la Constitución francesa. La Revolución Francesa en 10 años tuvo 3 constituciones diferentes con 3 gobiernos diferentes. La Constitución vigente a la actualidad es la del 4 de octubre de 1958. Esta Constitución se ha modificado 19 veces desde su promulgación. Está estructurada en un preámbulo y 16 títulos que recogen 103 artículos, 2 de los cuales son disposiciones transitorias. El preámbulo hace referencia directa y explícitamente a otros 3 textos fundamentales que son la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el preámbulo de la Constitución de 1946 y la Carta del Medio Ambiente del 2004. La Constitución francesa garantiza los derechos naturales y civiles de los ciudadanos. Se puede decir que Francia, a partir de 1789, ha tenido 11 leyes fundamentales, siendo esta la Carta de la Monarquía Constitucional de 1791, las constituciones de la Primera República de los años 1793 y 1795, la Constitución del Consulado de 1800, las Cartas Constitucionales. La división de los poderes en Francia está compuesta por el primer ministro, que es el jefe de gobierno, así como por los ministros de alto y bajo rango, el Consejo de Ministros, principal órgano ejecutivo del gobierno. Esto fue establecido en la Constitución francesa de 1958. Los principios fundamentales de la Constitución francesa son la libertad, la propiedad, la seguridad, la igualdad. La Constitución francesa se clasifica por ser formal, escrita, originaria, rígida, normativa y pragmática. Muy buenas noches. Continuando con las características de la Constitución de Francia de 1958, podemos determinar que es de 3 clases. La primera, que es la formal y escrita, la segunda, que es originaria, y la tercera, que es rígida. Asimismo, dentro del mecanismo de participación democrática en Francia tenemos el voto. Según el artículo 3, señala que la soberanía nacional reside en el pueblo que la ejerce a través de sus representantes y por medio de referéndum. Dentro de los poderes del Estado comprende 3, que son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. De igual manera, dentro del poder ejecutivo existe un dualismo en el cual está conformado el presidente de la República y el gobierno, es decir, que tiene al presidente y al primer ministro. El poder legislativo, el Parlamento, es el encargado de ejercer el poder legislativo, es bicameral, consta de la Asamblea Nacional como Cámara Baja, elegida por sufragio directo y tiene a 577 diputados, y del Senado, Cámara Alta, que tiene a 348 cargos electos designados mediante sufragio indirecto, según lo estipulado en el artículo 24. Dentro del Poder Judicial tiene 3 órdenes jurisdiccionales: el orden constitucional, en el cual se encuentra exclusivamente el Consejo Constitucional; el orden administrativo, a la cabeza del cual se encuentra el Consejo del Estado; y el judicial, coronado por el Tribunal de Casación. Buenas noches,
Voy a hablar sobre el tipo de gobierno francés. Soy la maestrante abogada Mixia Viles Díaz. Considerados oficialmente República Francesa, es un país soberano, democrático, de derecho. Su forma de gobierno está organizado como república semipresidencialista, con el nombre oficial de República Francesa. Y es su fin la libertad, la igualdad y la fraternidad. Otro punto muy importante, la actual Constitución de Francia fue aprobada por un referéndum público el día 28 de septiembre de 1958. Desde su implementación ha fortalecido favorablemente la autoridad del Poder Ejecutivo en relación con el Parlamento. Bajo la Constitución, el presidente es elegido directamente por un periodo de 5 años, asegurando el funcionamiento de regular los poderes públicos y la continuidad del Estado. La composición del gobierno francés, ¿cómo está compuesto? Primero, el presidente de este país es elegido por sufragio popular, del cual mantiene su cargo por 5 años. El presidente es considerado un regulador y el encargado de equilibrar el orden de los poderes públicos. El primer ministro es el jefe de gobierno. El ministro del Estado sería segundo en el escalafón después del primer ministro. Los ministros son los dirigentes de cada departamento ministerial y los ministros delegados son los que están bajo la autoridad de un determinado ministro. Y por último tenemos los secretarios de Estado, que son el último escalafón de la jerarquía ministerial, colocándose bajo la orden de un ministro o a veces del primer ministro. La República Democrática está formada por 2 cámaras legislativas, que son el Senado y la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional se compone de 577 diputados, escogidos mediante un sistema a 2 vueltas. Cada circunscripción escoge un diputado. En la primera vuelta, sale escogido aquel candidato que logra más del 50% de los votos o el 25% de personas registradas en el censo electoral. Si ningún candidato resulta escogido de esta forma, se procede a la segunda vuelta y en esta elección el candidato con más votos será el diputado electo. El Parlamento aprueba las leyes y controla al gobierno y puede destituir al primer ministro mediante una moción de censura. El Senado está compuesto por 348 miembros escogidos cada 6 años, renovándose la mitad de la Cámara cada 3 años. Para elegir a los senadores se emplea el sufragio indirecto, que son los concejales, los diputados, los delegados regionales y los municipales. Se los puede escoger a los senadores de 2 formas. Si su municipio elige a menos de 3, lo harán de manera mayoritaria. Si se eligen a 4 o más, se hace de manera proporcional. A esto hay que sumar los 12 senadores escogidos de manera proporcional por la Asamblea de franceses en el extranjero. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, el preámbulo de la Constitución del 27 de octubre de 1946 y la Carta del Medio Ambiente del 2004 forman parte de la Constitución francesa. La razón por la cual se agregan gradualmente diferentes normas a la Constitución es por la falta de cláusulas que traten sobre derechos fundamentales en el texto de 1958. Quienes redactaron la Constitución hicieron de la transformación del sistema político una prioridad para un equilibrio institucional entre los poderes públicos. En efecto, la racionalización parlamentaria condujo a un fortalecimiento del poder ejecutivo y por lo tanto a la necesaria estabilidad del gobierno. No se incluyó un capítulo referido a los derechos constitucionales. Estos se mencionan como referencia amplia en el preámbulo que indica: el pueblo francés proclama solemnemente su compromiso con los derechos humanos y los principios de soberanía nacional definidos en la Declaración de 1789, confirmados y complementados en el preámbulo de la Constitución de 1946. Prosiguiendo con el análisis de la Constitución francesa, debo de manifestar que en su Constitución
en la parte orgánica, el Poder Ejecutivo lo preside el Presidente de la República, quien velará por el respeto a la Constitución. Es quien regula el funcionamiento de los poderes públicos, será escogido por sufragio popular. Con respecto al gobierno, será presidido por el primer ministro, quien dirige y será responsable de la defensa nacional y nombrará los cargos civiles y militares. Con respecto al parlamento, será bicameral, es decir, compuesto por una asamblea conformada por 577 asambleístas y el Senado conformado por 382 senadores. Tiene como función principal evaluar las políticas públicas y aprobar leyes. Con respecto al Consejo Constitucional, estará compuesto por 9 miembros quien velará por la regularidad de las elecciones, como de presidente y de otras autoridades. Con respecto a la autoridad judicial, será el presidente de la República el garante de la independencia de la autoridad judicial. Le auxiliará el Consejo Superior de Magistratura, compuesto por magistrados y por fiscales, quienes estarán regidos por una ley orgánica. Con respecto al Alto Tribunal de Justicia, será precedido por el presidente de la Asamblea, quien será constituido para asuntos especiales cuando determine el Parlamento, como para la destitución del presidente. Con respecto al defensor de los derechos, es el que velará por el respeto y el apego de los derechos y libertades por parte de los administradores del Estado. Con respecto a las entidades territoriales, en Francia se divide en 27 regiones y 101 departamentos, distritos y cantones. La República de Francia participa en la Unión Europea, compuesta por estados que han optado libremente por ejercer en común algunas de sus competencias. Gracias. La Constitución francesa de 1791, en su forma de Estado, era una monarquía constitucional. En su parte soberana era nacional, aunque era restringida a los ciudadanos activos, mayores de 25 años que pagarían una renta determinada. En su poder ejecutivo, el rey elegía a los ministros y era el jefe de la administración, aunque el sujeto a control era la asamblea. En su poder legislativo, era solo una asamblea, que constituía el órgano más poderoso del Estado, indisoluble y autónomo. En su poder judicial existían jueces independientes elegidos por el pueblo con carácter temporal. Existía un tribunal supremo y un alto tribunal para juzgar a ministros y altos cargos. En la Constitución de 1793, su forma de Estado ya era república. En su parte soberana era popular por sufragio universal. No habían sujetos ciudadanos pasivos. En su poder ejecutivo, el Consejo Ejecutivo formado por 24 miembros, que era un comité de salvación pública. En el poder legislativo solo existía la Asamblea, y en su poder judicial existían tribunales dependientes del comité, que se podía condenar sin interrogatorio ni defensa del acusado. En la Constitución de 1795, su forma de Estado seguía siendo república. Era un sufragio cesatario con un modo de elección indirecto. Su electorado era menor que en 1971. En su poder ejecutivo, el directorio contaba con 5 miembros elegidos por la Cámara de los Ancianos. En su poder legislativo, habían 2 asambleas: el Consejo de los 500 con iniciativa legal y el Consejo de los Ancianos, que emitía o rechazaba leyes sin poder hacer enmiendas. En su poder judicial, jueces elegidos por el pueblo. Muchas gracias.